vacío. Capítulo 37. Cumbre de los 5 Kage. Sorprendentemente, el estoico Raikage fue el primero en hacer una pregunta. ¿Por qué Genin? ¿Por qué decidir hacer que los Genin luchen entre sí? ¿No sería mejor usar Hounin? Después de todo, los Hounin definen la fuerza de la aldea mejor que un grupo de niños. El Mizukage asintió ante la pregunta. Él también se preguntaba el motivo. Se supone que este torneo es una exhibición. El daimyo y otros dignatarios presentes sin duda querrán ver la acción, haciendo apuestas y todo eso. Si celebráramos un torneo entre nuestros Jonin, el daimyo no podrá ver la mayor parte de la lucha y probablemente no sirva como ningún tipo de exhibición. El Hokage habló con calma. Onoki frunció el ceño. Parece un poco bárbaro. Es un buen concepto, pero ¿no es esto lo que todos estamos tratando de evitar? ¿Que los jóvenes tengan que pelear las batallas de la nación? Hiruzen se encogió de hombros. Los golpes mortales podrían no estar permitidos. La idea es mostrar los talentos de cada aldea para que los clientes, los daimyo y la gente que observa puedan tomar la mejor decisión al elegir una aldea. El Kazekage comenzó a negar con la cabeza mientras el Hokage seguía hablando. No. No. Si se supone que esto es un sustituto de la guerra, entonces no se pueden permitir tales limitaciones. Matar es el trabajo del shinobi. La gente nos paga para matar. Su habilidad para matar es lo que hay que mostrar. Los otros 3 shinobi legendarios asintieron de inmediato. Hiruzen frunció el ceño, pero no dijo nada. Entonces, dime Hokage Dono. ¿Cómo funcionaría esto? ¿Una batalla a 5 bandas entre los genin elegidos, los más fuertes de sus respectivas aldeas? Preguntó el Raikage con su voz profunda y gruñona. Hiruzen se encogió de hombros nuevamente. Sabía que no era muy parecido a un Kage, pero ¿qué más podía hacer? Sin saber si aceptarás esto o no, no planeé mucho sobre cómo sucedería. Pensé que, si aceptabas, sería mejor para nosotros discutir las etapas de planificación juntos. Los 4 Kage lo reflexionaron en sus cabezas. Esta era una buena oferta. Cada uno de ellos tenía numerosos Jonin que nunca habían visto la luz del día, trabajando en instalaciones ultra secretas o trabajando en Ambu. Sería un juego de niños falsificar documentos para estos individuos y enviarlos. Onoki tenía 2 nombres en mente. Deidara. Ian. Nadie tendría ninguna posibilidad si esos 2 se soltaran contra Genin. El Sandaime Raikage tenía en mente a su alumno. Darui del Rayo Negro. Y por supuesto, Nii y Yujito, el Jinchuriki imperfecto del gato bestia de 2 colas. El Mizukage se mostró indiferente. No tuvo nada que ver en esta guerra. Si decidieran seguir adelante con estos exámenes Chunin, enviaría a algún Genin. Sabía que el mocoso de 3 colas era un Genin y había oído hablar de un Jonin que fue degradado a Genin. Barbosa o algo así. Y si decidían volver a hacer la guerra, simplemente esperaría hasta que todos terminaran de pelear entre sí. Luego, simplemente entraba y reclamaba su precio. Kazan realmente no estaba a favor de la idea, pero no estaba seguro de poder salirse con la suya negándose a participar ya que el Hokage había sido quien había propuesto la idea. No le parecería bien al daimyo del viento. Podría enviar a Sasori. El resto de su equipo, él no lo creía. Eran débiles. Y, por supuesto, también estaba su última arma. Le iría bien en un torneo. Pero había otra cosa. Algo que tenía que asegurarse de abordar. ¿Qué pasa con el terreno? Preguntó. El terreno seguramente afectará cualquier batalla. Tomemos como ejemplo a los usuarios del estilo acuático. Les resultará difícil usar su ninjutsu sin fuentes de agua cercanas. Onoki se burló. Los shinobi deben adaptarse a las condiciones según sea necesario. Kazan frunció el ceño. Y un buen shinobi se enfrenta a la oposición solo en condiciones favorables. Onoki simplemente se burló de nuevo. El Raikage asintió con la cabeza, mirando al Kazekage. El Mizukage volvió a mostrarse indiferente. Hiruzen frunció el ceño. Eran inevitables que aparecieran problemas, pero no en detalles tan minuciosos como este. Claro, podía ver cuán desfavorable el terreno sería malo, pero solo una habitación sencilla serviría para ese propósito. Excepto para los usuarios de jutsu de agua. Y eso se podía arreglar fácilmente usando alguna técnica que aumentara la humedad en el aire. Mifune se inclinó hacia adelante. Los samuráis se encargarán del terreno. Si los exámenes se van a realizar aquí, tenemos lugares por aquí que emularían las condiciones de sus hogares. Excepto, por supuesto, el desierto. Pero con la ayuda de Kazekage Dono, podemos hacer también un espacio desértico en la arena. Hiruzen miró al samurái confundido. ¿Arena?
Mifune sonrió. Ya tenemos algunos planes en marcha. Un gran espacio abierto con 4 regiones separadas, en 4 direcciones diferentes. Una región montañosa, como el terreno que se encuentra en la Tierra de la Tierra y la Tierra del Rayo, una región forestal, como la Tierra del Fuego, un pantano lleno de densa maleza y muchos pequeños estanques y lagos, y por supuesto, la región desértica antes de que comience cada pelea, suponiendo que sean peleas 1 contra 1, puede haber un lanzamiento de moneda o algo similar. Quien gane el sorteo puede decidir en qué parte quiere comenzar la pelea. Por supuesto, el que comienza con ventaja probablemente la pierda, si su oponente tiene la habilidad suficiente para atraerlo a un punto de desventaja. Simulan muy bien un escenario de guerra, ¿no? Los 5 Kage quedaron impresionados. Eso fue perfecto. Tan molestamente perfecto que ninguno de ellos tenía motivos para quejarse. Finalmente, el Tsuchikage habló. Sabemos que los samuráis desean la paz en las naciones elementales, pero esa no es razón para tantos esfuerzos en esta empresa experimental. ¿Cuál es su motivo? La pregunta tenía mérito. Incluso Hiruzen estaba intrigado. ¿Por qué el líder de los samuráis estaba tan interesado en los exámenes Chunin? Mifune volvió a sonreír. No le importaba especialmente que se conocieran sus motivos. Una reunión de daimyo como esta, es casi un hecho que ocurre una vez en la vida. La mayoría de ellos pasarán unos días lejos de sus aburridas vidas en la corte. Seguramente se soltarán. Y cuando los ricos se dejen llevar, suelto en mi país, estaré ganando dinero. El Kage miró al samurái en estado de shock. Si esta primera vez funciona bien, nuestro país podría convertirse en el lugar neutral donde se llevarán a cabo todos los torneos futuros. Eso es mucha riqueza y prosperidad para esta tierra cubierta de nieve. Sería un tonto si desalentara esto. Hiruzen asintió. Esto tenía el potencial de convertirse en algo grande. El evento anual que todos esperaban con ansias. El evento en el que los genin de todas partes querrían actuar. Los 5 Kage llegaron a un acuerdo unánime y tácito. Si bien el país del hierro no tenía motivos para temer el resultado, las 5 aldeas principales eran conscientes de que se trataba de una situación de ir a lo grande o irse a casa. Y parecía que iba a suceder. Por lo tanto, tenían que ser lo más conscientes posible e influir en la planificación tanto como pudieran. El Mizukage se inclinó hacia adelante en su silla, hablando por primera vez desde que comenzó la cumbre. ¿Cómo funcionará el torneo? Con Naruto. Boom. Naruto estaba familiarizado con el dolor. Y tenía una gran tolerancia hacia ello. Había recibido una buena cantidad de dolor de parte de Orochimaru en sus sesiones de práctica. También resultaría herido durante las misiones. Cuando utilizaba las llamas negras, sentía un dolor punzante en los ojos. Se había sentido quemado vivo en una de sus visiones sobre Usushigakure. Pero nada de eso podía compararse con el dolor que sintió cuando intentó recordar su vida anterior, cuando su mente fue empujada hacia atrás y cerrada con fuerza. Pero luego sucedieron los últimos 2 meses. Hambre insaciable. El dolor del hambre era mayor, mucho mayor que cualquier cosa que hubiera experimentado jamás. Todas las demás formas de dolor eran ineludibles. No había una solución de 30 segundos para ser apuñalado. Pero el hambre, eso era curable. Eso era evitable, solo un mordisco y el dolor desaparecería. A pesar de que finalmente consiguió algo de comida y tuvo que pasar hambre tanto tiempo como él, tuvo consecuencias. Todavía me dolía mucho. Cada paso que había dado desde que los buitres lo arrojaron a ese lugar le había dolido. Pero ahora, en el momento en que el puño sobrealimentado del hombre enloquecido tocó su pecho, lo supo. Sabía que había terminado. El poder puro con el que el hombre lo había atacado ya había terminado. No había manera de que se levantara de esto. Fue destruido. Totalmente destruido. Tal fue el poder generado detrás del puño que se disparó hacia él. El punto de impacto, su pecho, se dio a la presión como un trozo de cartón. Su caja torácica implosionó, 8 de sus costillas se rompieron y las restantes se agrietaron. La sangre y la bilis llenaron su boca incluso cuando sintió que lo lanzaban por el aire. Voló como el disparo de un cañón, girando, girando y girando, incapaz de hacer nada para controlar su vuelo con el dolor que atormentaba su cuerpo. El primer árbol contra el que se estrelló le rompió la clavícula. El segundo le dislocó algunas vértebras. El tercero ya no se rompió, pero Naruto estaba seguro de que era solo porque ya no quedaba nada que romper. El cuarto árbol finalmente logró detener su vuelo. Dolor tan grande que no podía luchar. No podía moverse. No podía pensar.
En ese momento, incrustado en un gran roble, incapaz de moverse, incapaz de pensar, con el dolor llenando su mente, ya no estaba seguro de que el hambre fuera la mayor forma de dolor. No podía respirar. Casi podía oír cómo sus pulmones se llenaban de sangre. Un ojo se abrió lentamente para ver a Hugo justo enfrente de él con su rostro animal un poco más joven gruñendo, su cuerpo un poco más corto tensándose, su brazo un poco más pequeño clavado en su estómago, arrastrándolo a través del árbol que había trabajado tan duro para detenerlo momentos antes. Esta vez, se estrelló contra el suelo y patinó hasta detenerse en un trozo de hierba. Tosió sangre. Aún incapaz de respirar, empezó a hiperventilar. Silencio. No necesitó molestarse en abrir los ojos para saber que Hugo estaba una vez más frente a él. Golpe. El devastador golpe en su estómago lo empujó por el suelo. Tosió sangre nuevamente. ¿Me va a enterrar vivo? Golpe. Lo empujaron varios centímetros más profundamente. Quería reírse de la naturaleza. No importará, perra tonta. Ya me estoy ahogando. No tiene sentido intentar enterrarme vivo. Golpe. Fue empujado hacia abajo de nuevo, la dura capa rocosa se hundió en su espalda. Esto fue. Moriría aquí, lejos de todos los que alguna vez había amado, lejos de su hermana y Yugao. Lejos de su condescendiente sensei y de sus obstinados compañeros de equipo. Se sentía vacío. Sus ojos entreabiertos apenas podían distinguir el sol brillando sobre el hombre agachado sobre él. No pudo hacer nada cuando Hugo se acercó, lo agarró por el cuello y lo arrastró fuera del hoyo que había cavado. La única razón por la que respiraba ahora era porque la sangre de sus pulmones había sido expulsada por la boca. Aunque todavía se estaba llenando. Naruto lo notó nuevamente. Hugo era más pequeño, ahora medía menos de los 170 centímetros. ¿Por qué? Él no lo sabía. Hugo lo golpeó contra el suelo en un lugar diferente, haciendo un nuevo agujero. Golpe, 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 golpe. Si te señalo en la dirección correcta, matarías a quien haya hecho esto. ¿Destruirías hasta el último responsable? Golpe. Kumo hizo esto al iniciar la guerra. Los matarás por mí. Golpe. Kiri hizo esto suministrando los barcos para esta invasión. Los destruirás por mí. Golpe. Iwa hizo esto tramando este complot para invadirnos y persiguiendo agresivamente una guerra que ya habían perdido. ¿Qué les harás? Golpe. Por último y más importante, Konoha hizo esto sin hacer nada. Esperamos y esperamos y esperamos a que vinieran. Esperamos días, los días se convirtieron en semanas, las semanas se convirtieron en un mes. La gente de allí, dieron sus vidas pensando que Konoha vendría a salvar a sus seres queridos, que sus vidas habían ganado suficiente tiempo para su preciosa gente. Qué equivocados estaban. Golpe. Naruto, lo siguiente no es una petición. Es una declaración. Una promesa. Un día destruirás Konoha. Les traerás lo que ellos nos trajeron a nosotros. Les espera la condenación eterna por sus crímenes. Golpe. Konoha arderá. Golpe. Konoha arderá tal como lo hizo Usushio. La tierra fluirá con la sangre de su gente y su agua se volverá roja de sangre. Golpe. 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 ¡Gaa! Gritó Naruto. Mataré hasta el último de ellos. Destruiré todo lo que quieren. Los mataré a todos. No pasó nada. La bestia frente a él estaba desconcertada, tratando de entender lo que el insignificante humano intentaba decir. Aparecieron sellos por todo su cuerpo. Ahora estaba siendo cubierto rápidamente por marcas que solo Uzumaki Kushina podía reconocer. El último recurso del clan Uzumaki. La voz habló en su mente. La voz de Uzumaki Naruto, de 4 años, que te prometió la destrucción de Konoha. Tú no harás nada. Duerme. Haremos todo. Todo lo que hemos prometido y más. La cumbre de los 5 Kage. El Tsuchikage golpeó la mesa con sus pequeñas manos. No. Por última vez, tener peleas 1 a 1 entre genin de diferentes aldeas no es aceptable. No será una medida precisa de la fuerza de nadie. Y por supuesto, está el problema de tener una audiencia civil. Sin duda tomarán sus decisiones basándose en lo llamativo que sea cada partido. El Hokage y Mifune asintieron. El Raikage se burló. ¿Qué hay de malo en eso? Los shinobi suelen ser muy llamativos. ¿Por qué no darles lo que quieren? Estos son combates de exhibición, ¿no? Mifune intervino rápidamente antes de que alguien pudiera replicar a ese comentario ciertamente estúpido. ¿Qué tal esto? Un shinobi, en el que confían el dignatario y el líder de la aldea respectiva, los acompañará.
Ese shinobi puede señalar las sutilezas de lo que está sucediendo y también ofrecer consejos sobre quién muestra las cualidades que caracterizan a un buen shinobi. El Hokage asintió. Eso podría funcionar. Aún así, eso no cambia el hecho de que las peleas uno a uno no tiene sentido y no serían una medida precisa de la fuerza de la aldea. El Tsuchikage afirmó obstinadamente. ¿Qué propones entonces, Tsuchikage Dono? Preguntó el Raikage, sorprendentemente tranquilo a pesar de que su idea ni siquiera fue considerada. Onoki sonrió. Batallas en equipo, por supuesto. Echa un sorteo o algo parecido y decide el orden en el que lucharán las aldeas. Siguiendo ese orden, la aldea que vaya primero elegirá una aldea de su elección y las desafiará. Cuando termine la pelea, el equipo ganador pasa a la siguiente ronda, mientras que el equipo perdedor queda eliminado o, en caso de empate o pérdida simultánea, ambos pasan a la siguiente ronda, pero solo pueden participar los miembros que aún estén en pie. Significa que una aldea obtendrá un pase a la siguiente ronda, pero se decidirá al azar, por lo que nadie puede quejarse. El orden para la siguiente ronda se puede decidir asegurándose de que gane la aldea que obtuvo el pase en la ronda anterior. No obtendrás un adiós en la ronda actual. Esto continúa y sigue hasta que finalmente emerge la aldea más fuerte. Después de todo, la guerra no es una pelea uno a uno. Nadie dijo nada durante unos momentos. Entonces, de repente, el Kasekaje empezó a reír. Haciendo caso omiso de las miradas incrédulas de sus compañeros, siguió riendo. ¿Ese es tu gran plan? Parece que tu edad te está alcanzando. El Tsuchikage se sonrojó de ira, pero no respondió a la burla. Acabamos de establecer que a los daimyos y otros dignatarios se les permitirá tener un shinobi con ellos para que puedan señalar lo que está sucediendo en una pelea uno a uno. Y hemos establecido que cada aldea enviará 2 equipos genin para esta prueba. Eso significa que 12 genin pelearán al mismo tiempo. Los civiles no podrán ni siquiera saber a quién mirar. El Kasekaje se rió un poco más e incluso el Raikage soltó algunas risas. El Hokage, Mifune y Mizukage mantuvieron su comportamiento estoico. El Tsuchikage, con un acto supremo de fuerza de voluntad, reprimió su ira. Esto era algo necesario. Después de todo, su shinobi traicionó a Asuna después de que le permitieron la entrada a su tierra para escapar de la ira de Ansó. Sin embargo, dio su mordaz respuesta. Es fácil burlarse de un plan una vez elaborado, pero no te veo poniendo nada sobre la mesa, niño arrogante. El Kasekaje gruñó ante el insulto, pero no fue demasiado lejos porque el Mizukage eligió ese momento para abrir la boca por segunda vez. ¿Por qué no hacer ambas cosas? Peleas uno contra uno, así como peleas en equipo como las que mencionó Tsuchikage Dono. Las peleas uno contra uno se puede llevar a cabo, digamos, 1 o 2 meses antes de los exámenes Chunin reales. Esto actuaría como una ronda preliminar para eliminar la carne de cañón y reducir los números para que sea más fácil para los civiles en la audiencia mantenerse al día. El Hokage asentía mientras el Mizukage explicaba su plan. Contestó justo cuando el Mizukage dejó de hablar. Esto, por supuesto, significa que todavía existe la posibilidad de que los 6 genin de una aldea pasen. Pero esto también podría compararse con una situación de guerra. En la guerra, podrías ser superado en número 10 a 1, pero aún así tendrás que luchar, pelear y, a la inversa, podrías superar en número a tu oponente 10 a 1 y aún tener que coordinar tus ataques. Después de los preliminares, como lo expresó Mizukage Dono, los números se reducirían lo suficiente como para que todo pudiera terminar en un día. El silencio volvió a reinar mientras todos pensaban en ello. Nadie pudo encontrar nada malo en ello. Pero todavía no resuelve el problema de que los civiles tengan que realizar un seguimiento de 6 o 7 personas que participan en un combate a muerte shinobi. El Kasekaje no tenía ninguna de las agresiones anteriores, su tono era puramente especulativo. El Mizukage lo rechazó. Podemos establecer una regla que establezca que, si el número total de participantes es superior a cierto número, digamos 4 o 5, entonces tienen que ser batallas individuales. El otro Kage asintió lentamente en señal de aceptación. Al final fue un buen compromiso. Todos pensaron que habían visto formas de explotar las reglas específicas del torneo que les darían a cada uno una ventaja sobre las demás aldeas. Pero lo que el Hokage planeaba hacer eventualmente resultaría manso en comparación con lo que terminaron haciendo algunos de los demás. Sin decir palabra, todos aceptaron la propuesta. Mifune rápidamente redactó un contrato e hizo 6 copias también. Cada uno de ellos firmado por los 5 Kage y con él como testigo. Y la cumbre finalmente llegó a su fin.
A cada uno de ellos se le proporcionó una copia para que se la llevara consigo. Mifune rompió el silencio que se había apoderado de ellos. Ahora que todos los demás asuntos han sido resueltos, tengo otra propuesta para usted. Podríamos proporcionar a cada una de las aldeas el mismo tipo de sellos de grabación que vio al entrar, junto con otros equipos de grabación relacionados. De esa manera, cada una de sus respectivas aldeas podrán ver los exámenes en vivo. Esta vez, sin embargo, el Mizukage fue el primero en comentar. Por un precio, ¿verdad? Mifune sonrió con la misma sonrisa que antes. Sí, por supuesto. Por un precio razonable. Todos miraron fijamente al Sandaime Mizukage, que abandonó la habitación inmediatamente después de que Mifune comenzara a hablar. Estás ganando suficiente dinero con nosotros. Oyeron su voz cada vez más apagada cuando abandonó la cumbre. El Raikage soltó una carcajada y lo siguió. El Kazekage estaba igualmente divertido, pero no se rió del líder del país de hierro. Simplemente se levantó y salió. Solo quedaron Mifune, Onoki e Hiruzen. Hiruzen se apiadó de Mifune. Me gustaría escuchar más, Mifune Dono. El Tsuchikage asintió. Mifune solo suspiró. 2 de 5 fue una puntuación aprobatoria, ¿no? En el paisaje mental de Naruto, el lugar se estaba volviendo sumamente familiar. Desafortunadamente, Usushio-gakure era un desastre tal como lo recordaba. Excepto que los cuerpos habían desaparecido, los ríos estaban secos y la tierra estaba árida y humeante. La lluvia de fuego negro que su yo más joven puso en esta isla había hecho su trabajo. Había destruido todo. Y en lugar de aparecer en una casa, como de costumbre, estaba en el punto más alto de la isla, el mismo lugar donde había conocido a su yo más joven en su visita anterior. Naruto miró a su alrededor. Quizás estaba muerto y esto era el infierno. Probablemente su peor y más traumático recuerdo. Pero, aún así, siguió mirando a su alrededor. Simplemente sabía en su mente que su yo más joven estaba aquí. En algún lugar. Caminó hacia el borde. Recorriendo el terreno, tardó unos instantes en reconocerlo. El niño de 4 años era una persona difícil de encontrar cuando era solo un punto en la distancia, de pie sobre los restos de un número ya no discernible de barcos. Naruto frunció el ceño mientras caminaba por el acantilado, pegándose a la empinada superficie. A una docena de metros del suelo saltó, rodando para suavizar la caída. Sin embargo, ni siquiera sintió el impacto. Soy un fantasma. Puede ser, pero el fantasma casi había muerto quemado la última vez que estuvo aquí. Así que será mejor que tenga cuidado. Sacudiéndose, siguió avanzando hacia la playa. A diferencia de la última vez, no había cadáveres que lo distrajeran. Solo un paseo tranquilo y lento hasta la playa. Cuando llegó a la playa, se volvió y miró hacia el acantilado que dominaba la isla. Aunque no parecía que hubiera caminado tanto. Se sintió demasiado fácil. Encogiéndose de hombros, caminó hacia adelante para encontrarse con su yo más joven, condicionándose mentalmente para el dolor que sin duda encontraría su camino dentro de él. El niño se dio cuenta de su presencia antes de revelarse. Naruto, bienvenido de nuevo. Naruto frunció el ceño. Ni siquiera se giró, lo cual fue molesto. Sí, hola. Estoy de vuelta. El chico se dio vuelta y le sonrió. Es desafortunado que los grilletes que nos ponen solo nos permitan reunirnos en situaciones como esta, Naruto parpadeó. ¿Continuamos donde lo dejamos? Naruto frunció el ceño. Esta vez no había sed de sangre en él. ¿Dónde lo dejaron la última vez? El chico hizo un puchero. ¿Te acuerdas, no? Naruto le restó importancia. Por supuesto que sí. Mátalos a todos, quémalos a todos, yada. El chico hizo una pausa. HMPH. Bueno, en caso de que lo hayas olvidado. Metió la mano en el pequeño saco que tenía a sus pies. Naruto vio las cintas para la cabeza de Kumo, Kiri e Iwa. El chico levantó la diadema de Kumo. Naruto recordó su promesa. Mataré hasta el último de ellos. Lo siguiente fue la diadema de Kiri. Serán borrados de la faz de la tierra. Luego la diadema Iwa. Sufrirán antes de que los mate. El chico asintió. Luego levantó una de la hoja. ¿Qué pasa con este? ¿Has llegado a la respuesta correcta? ¿Los matarás por mí? Naruto pensó mucho y mucho. Sabía lo que el niño quería oír, pero dudaba que le creyera si mentía. ¿Podría realmente destruir Konoha, matar a todos sus ciudadanos y quemar sus cuerpos como le pasó a Usushio? Probablemente no. ¿Acaso quería hacerlo? Él no lo sabía. Hasta donde podía ver, no toda la gente en Konoha había cometido errores contra él. Pero la mayoría de los altos dirigentes sí lo habían hecho.
¿A ellos? Podría tolerar el asesinato. ¿Los demás? ¿El inocente? Si es necesario. El chico suspiró y miró hacia otro lado. Sabes que esa es la respuesta incorrecta, ¿verdad? Naruto asintió estoicamente. Nunca llegaremos más lejos que esto a menos que te des cuenta de lo que debemos hacer. ¿Quiénes debemos ser? El chico habló con calma. Naruto asintió de nuevo. Nunca seremos tan fuertes como podemos a menos que te des cuenta de quién soy. Naruto inclinó la cabeza, confundido. Sé quién eres. Eres yo. Desde que era joven. Antes de que todo se jodiera. Eso es lo que él pensaba que era. ¿Quién más podría ser? El niño lo miró con tristeza. Tan cerca de la respuesta correcta, y, sin embargo, tan lejos como sea posible uno podría estar de ella. Cuando todo esto termine, piense, piense y piense y piense hasta que encuentre la respuesta correcta. Porque si no lo hace, nunca obtendremos nuestra venganza. Nunca cumpliremos nuestro propósito. ¿Y es eso? ¿Venganza? ¿Ese es mi propósito? ¿Es por eso por lo que entrenaste tan duro antes de los 6 años? ¿Es por eso por lo que te volviste tan fuerte que podrías ser más fuerte entonces de lo que soy ahora? El chico se rió entre dientes. Tenemos muchas cosas que soñamos con hacer, soñamos con la muerte y la destrucción un día. Soñamos con el amor y la belleza al día siguiente. Pero la venganza es lo único que nos alimenta. Lo único que importa. Lo único que estamos destinados. Naruto frunció el ceño. Me parece difícil de creer. Difícil. Naruto no tenía nada que decir al respecto. Entonces, simplemente se sentó junto al niño más joven esperando lo que dijera. Estaba contento con esperarlo. Después de todo, no podía sentir el dolor de la terrible hambre aquí. Ni el dolor de su caja torácica hundida. Cuéntame qué pasó aquí. Dime exactamente qué hizo Konoha que te hizo desear vengarte de ellos más que cualquier otra cosa en el mundo. Cuéntame en detalle cómo murieron esas personas y exactamente cómo terminé en Konoha. Cuéntame todo eso, y luego decidiré si la venganza es realmente mi propósito, si es lo único que importa y si es lo único a lo que estamos destinados, dímelo y decidiré. Naruto habló en un susurro tranquilo. Silencio y luego, risas. ¿Dónde está la diversión en eso? Naruto no tuvo nada que decir una vez más. Pasó el tiempo, pero el sol no se movía. Mecánicas bastante jodidas para un mundo de ensueño. No supo cuánto tiempo pasó antes de que el chico volviera a hablar. Es casi seguro que ya estaba muerto en el mundo real. Iba a pasar la eternidad aquí. ¿A raíz de la destrucción de su clan? El chico se puso de pie. Parece que estás en algunos problemas en el mundo real. Naruto también se puso de pie. Vaya, ¿crees? El niño se rió entre dientes, pero su rostro se volvió serio lentamente a medida que su risa se calmaba. No sé realmente cuántos de ellos escaparán, pero al menos algunos finalmente descansarán. Naruto permitió que la mirada burlona apareciera en su rostro, pero el chico ya no estaba prestando atención. Resolveré este lío por ti ahora. Hasta que nos volvamos a encontrar, Naruto. Todavía tengo mucho que contarte. Con Minato. Hiruzen Sarutobi era la peor persona de la Tierra. Minato estaba seguro de ello. ¿Por qué si no haría esto cuando uno de sus genin lo necesitaba? Está bien, entendió que lo último era injusto. No podía saber que Naruto había reaparecido. Pero aún así, ¿por qué se sentaría en esa cámara bebiendo té con su enemigo mortal? Para empeorar las cosas, el shinobi de Iwa parecía finalmente haberse dado cuenta de su inquietud. Después de que la sorpresa y el horror iniciales desaparecieron, los otros guardias shinobi se calmaron. Pero Minato no pudo. Simplemente no pudo. Orochimaru le dijo repetidamente que se calmara, pero simplemente no se atrevía a sentarse allí cuando Naruto, posiblemente herido, tal vez fatalmente, o tal vez incluso muerto, estaba ahí afuera. Y ahora, finalmente, el shinobi de Iwa había notado lo incómodo que estaba. Probablemente habían inferido que tenía un lugar donde necesitaba estar. Y que llegó tarde. Entonces comenzaron a burlarse de él. Oye, Kitsuchi. ¿Cuánto tiempo crees que estará Tsuchikage-sama? No lo sé, ya sabes cómo es él con su té. HMMM. Parece que lo he olvidado. ¿Qué va a hacer a continuación? Bueno. A él le gusta que su té se haga de una manera muy específica. Si hay algún problema con él, simplemente lo reharía todo. Minato apretó el puño. Cálmate, carajo. Susurró Orochimaru. Solo lo empeoras al mostrarles que te están afectando. Eres un maldito Jounin. Actúa como tal. Minato miró con odio a los dos shinobi de Iwa, lo que solo hizo que sonrieran más ampliamente.
Luego se alejó de Orochimaru y volvió a sentarse. Orochimaru se sentó a su lado. ¿Sabes? Tengo la sensación de que piensas que tienes que ser tú quien rescate a Naruto. Y que el resto de nosotros somos lo suficientemente crueles como para dejarlo sufrir si no podemos evitarlo. ¿Por qué? No es así. Creo que quiero salvarlo también. Minato miró enojado al shinobi mayor. Tengo que ser yo, porque soy la razón por la que sufrió en primer lugar. Gracias a mí, Naruto y su hermana estuvieron separados por más de 2 meses. Salvarlo es el primer paso para ser perdonado. Orochimaru se rió a carcajadas, llamando la atención de todos los que estaban en los alrededores. Sabes, no te doy suficiente crédito. Eres un hombre divertido, Namikaze Minato. ¿De verdad crees eso? Minato asintió desafiante. Dime, Minato. ¿Cuándo desapareció? Minato dudó antes de responder. Cuando usó la técnica de invocación para escapar de Ansho. Sí. ¿Por qué estaba enfrentando a Ansho? Porque quería salvarte, a ti. ¿Quién crees que sabía lo suficiente sobre la técnica de invocación para enseñarle que, si la usaba, sería llevado a la guarida de sus familiares? Minato tosió nerviosamente ante el tono venenoso que usó Orochimaru. ¿Tú? Orochimaru asintió. Sí. Yo. No pienses ni por un momento que tu mano en esto es más grande que la mía. ¿Está claro? Minato asintió. Bien. Ahora, hablemos de nuestro plan. ¿Recuerdas por dónde llegamos, verdad? Minato asintió. ¿Recuerdas que durante todo el camino hasta aquí pudiste ver samuráis patrullando? Minato asintió. Ahora, ¿qué tan pronto crees que llegará el momento en que puedas teletransportarte alegremente y salvar al mocoso? Los ojos de Minato se abrieron al darse cuenta de repente cuando la situación finalmente se volvió dolorosamente clara. Cuando estemos fuera de este país. Solo cuando estemos fuera de la Tierra del Hierro. Orochimaru sonrió con una sonrisa dolorosa. Buen hombre. ¿Ves ahora por qué tu ira se desperdicia aquí? Minato asintió, apretando los dientes. Cualquiera que fuera el rumbo que tomara esto, tendría que esperar si quería saberlo. Tendría que esperar mucho si las cosas progresaran al ritmo que van ahora.